Bienvenidos a este curso de aritmética y en este caso abordaremos un tema que es lógica proposicional. La lógica proposicional sabemos que se basa en conectores lógicos, o sea, la que más se usa. La idea es conectar una proposición mediante los símbolos que tenemos aquí al costado. La tablita vemos por acá, según la tablita vemos por aquí el conector y la O. Entonces, esto sería sí, solo sí. Esto sería la disyunción exclusiva y finalmente la negación. Mediante estos conectores se realiza la unión a la unión de dos o más proposiciones, ¿correcto? Es muy importante reconocer, sí, porque eh, es la que más se usa en el ámbito de la lógica, es la que más se usa en el ámbito de la lógica proposicional, ¿correcto? Así que es muy importante reconocer esa información. Recordemos que una proposición lógica es cualquier enunciado que normalmente está representado por qué letritas, por las letras minúsculas, como aquí indica, sería la PQ, la R, la S, normalmente, ¿no? Esto a su vez es respondido mediante la verdad o la falsedad únicamente, más no otros, ¿sí? Recordemos, solamente se pueden responder con verdad o falsedad a esas proposiciones dadas. Mira, aquí tenemos ejemplitos. Por ejemplo, la proposición P, que es la suma nada más. 4 más 4 dice que es 16. Obviamente esto es recontra falso, ¿sí o no? Sí, porque sabemos de que 4 más 4 no es 16, sino es 8, ¿no? Así que por aquí esta información sería falso, así que por aquí colocamos simplemente falso nada más. Aquí tenemos una segunda proporción. Me dice que la proporción Q, 2 es un número primo par. Recordemos que el único primo y par es el 2 nada más. Por lo tanto, esta podemos afirmar que es correcto. Simplemente respondemos con verdadero nada más. La siguiente proporción, la proporción R, dice que Liz es farmacéutica. Ok, Liz es farmacéutica, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí podemos afirmar que es verdadero o bien falso, sino porque no sabemos prácticamente qué profesión tiene Liz, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está, es muy importante reconocer esa información. Ahora, ¿qué es un enunciado? Sabemos que un enunciado puede ser prácticamente cualquier proposición, ¿ya? Que puede ser escrita o hablada como aquí indica. Por lo tanto, sabemos que un enunciado prácticamente incluye también a las proposiciones lógicas. Bien, por ejemplo, en la primera tengo por aquí, dice, ingresaste. A esta no podemos responder con verdadero o falso, ¿sí o no? Porque aquí estamos exclamando, ¿ya? Aquí podemos afirmar, no sé, podemos indicar simplemente felicidades o algo, ¿correcto? La siguiente proposición o el siguiente enunciado, a ver, ¿qué dice por aquí? ¿Quién es? Recuerda que aquí no podemos responder con verdad ni falsedad, ¿sí o no? Sí, aquí se responde con otras cosas que no es verdad ni falsedad, ¿correcto? Los chancas serán fuertes. Aquí sí podemos afirmar, ¿ok? Aquí sí podemos afirmar con verdad o falsedad, ¿correcto? Recordemos que un enunciado incluye a todo. Aquí tenemos los conectores lógicos, que son muy importantes reconocer los conectores lógicos. Aquí tengo el símbolo I, que sería la conjunción. Normalmente, esto, como ya dije, es la I. Su símbolo se encuentra por acá. ¿Ok? Tengo por aquí la O, sería la disyunción, o también se lee como la O por aquí, ¿no? Como ya lo mencioné ya. Aquí tengo la condicional con una flechita. Aquí tengo P, entonces, ¿ya? P, entonces, Q, ¿sí o no? La bicondicional, lo mismo, por aquí tengo sí y solo sí. Y así tenemos aquí otros conectores lógicos más. La negación igual, ¿no? ¿Listo? Aquí tengo unos pequeños ejemplitos. A ver, dice, Liz es abogada, ok, entonces trabaja en la universidad. Mira, aquí tengo la primera proposición que dice que Liz es abogada, aquí le colocamos una proposición P. Luego me dice que trabaja en la universidad. Aquí tenemos otra proposición, así que lo llamaremos proposición Q porque es otro enunciado, ¿sí o no? Sí, hace referencia a otro caso ya. Por si acaso sería hasta aquí. ¿Bien? Ahí está. Este símbolo entonces tú ya sabes qué cosa es, ¿sí o no? Esto es la condicional, ¿correcto? Ya lo mencionamos. Entonces al final aquí tendríamos P entonces Q únicamente, ¿sí o no? Sí, ahí está. P entonces Q tenemos por aquí. Aquí tengo otra. Dice Juan ingresa a la universidad si estudia. Ok. Aquí tenemos la primera proporción. Juan ingresa, ok, P. Pero si estudia, ¿no? Si es que estudia, ¿sí o no? Sí, aquí tengo la segunda proposición. Entonces aquí podemos afirmar de que esto sería la I. ¿Por qué? Si Juan ingresa, obviamente estudió, ¿sí? ¿Sí? Así que es I. Afecta a la otra. Si estudia, obviamente va a ingresar. ¿Cierto? Eso sería. La siguiente, a ver, María estudia ingeniería, entonces la pasión de las matemáticas. Aquí ya tenemos el conector entonces, ¿no? Aquí tenemos dos informaciones, también dos proposiciones. Aquí tengo la proposición P y por aquí tengo la proposición Q, ¿correcto? Es muy importante identificar las proposiciones. Veamos las tablas correspondientes para cada una. Tengo por aquí la conjunción, ¿correcto? La conjunción únicamente dice que se convierten en verdadero siempre y cuando ambas sean verdades. O sea, esta información que está por acá, mira. Si ambas son verdades, se convierte en verdad en la conjunción, o sea, en la I.
Los demás serían falsos, obviamente, ¿no? Y si aparece un falso automáticamente, todo se convierte en falso. La disyunción, a ver, dice que es falso siempre y cuando ambas son falsas, lo contrario de la conjunción, ¿correcto? Así que por aquí es falso únicamente si ambos son falsas nada más, en los demás casos sería verdadero en sí. Así que si existe un verdadero en la O, automáticamente todo es verdadero. Siguiente tablita, la condicional. En esta condicional solamente es falso cuando la primera es verdadero y la segunda es falso. Únicamente aquí se convierte en falso. Los demás serían verdaderos. Así que la única forma donde tenemos que revisar sería únicamente esta que está por acá nada más. Que la primera sea verdadera y la segunda sea falso, nada más, ¿sí? Y ahí se convierte todo en falso, tal cual. La bicondicional, a ver, la bicondicional. En la bicondicional se convierte en verdadero siempre y cuando ambas sean igualitas. Si ambas proposiciones son idénticas, o sea, con su valor de verdad, obviamente me refiero, entonces todo se convierte en verdadero como indica por acá, ¿sí o no? Así que, si son diferentes, obviamente serían falsas. Y lo contrario de la bicondicional sería la disyunción exclusiva, ¿ya? Esto se convierte en falso siempre y cuando sean iguales ambas, ¿ok? O sea, es su valor verdadero, ¿no? Si ambas son verdaderos, se convierte en falso. Si ambas son falsos, se convierte en falso, tal cual como indica por acá, ¿ya? La negación, a ver, la negación prácticamente es lo que contradice, ¿no? Lo que contradice a cualquier proposición. Si es verdadero, se convierte en falso. Si es falso, se convierte en verdadero, nada más, ¿sí o no? ¿Sí? Normalmente en algunos problemas pide construir una tablita. ¿Ya? Al construir una tabla vamos a encontrar diferentes casos. Si todas son verdaderas, a esto se le conoce como tautología. Si todas son falsas, se le conoce como contradicción. Pero si se intercalan ambos, o sea, si aparece falso y verdadero, se le conoce como contingencia. Mira, para cada caso tenemos un ejemplito que está por acá, un ejemplito para cada caso. Así que estos ejemplitos trabajaremos en la siguiente. Mira, aquí tengo mi tablita. Estamos construyendo prácticamente la tabla de verdad de ambas proporciones, considerando toda esta proporción conjunta, ¿correcto? Así que tenemos que considerar toda esa información. Recordemos que para este caso se trabajan primero por partes. Aquí tengo el conector I, ¿sí o no? ¿Sí? El conector I. Recordemos, en el conector I únicamente se convertía en falso, digo en verdadero, si ambas eran verdaderos, ¿sí o no? ¿Sí? Así que busquemos esa información. Si ambas son verdaderos, se convierte en verdadero. Los demás serían falsos. Si aparece automáticamente un falso, todo ya sería falso en sí. Y aquí copiamos la misma proporción P. La proporción P, o sea, tal cual, por aquí su valor de verdad. Copiamos tal cual. Aquí colocamos verdadero, verdadero, por aquí colocamos falso, por aquí colocamos falso también. Tal cual copiamos exactamente. Bien, ahora recordemos, a ver, aquí tenemos otro conector que se encuentra por acá, ¿sí o no? ¿Sí? Conector condicional o entonces también. Recordemos, a ver, en el conector condicional solamente se convertía en falso siempre y cuando la primera sea verdadero y la segunda sea falso, ¿sí o no? ¿Sí? Solamente en este caso se convierte en falso. ¿Tenemos un caso similar a esta por acá? ¿Existe? No existe ninguna, ¿sí o no? ¿Sí? No existe ninguna. Por lo tanto, no hay ningún caso como esta y entonces todos serían verdaderos, ¿sí o no? Si todos son verdaderos, se le conoce como tautología. ¿Ok? Tautología se le conoce, ¿sí o no? Bien, ahí está. Ya encontramos la primera tablita. También recordemos que para construir la tabla depende de la cantidad de proposiciones. Si solamente tengo dos proposiciones como aquí vemos, elevamos a 2 a la cantidad de proposiciones. ¿Por qué 2 por aquí? Porque tenemos dos valores de verdad que serían únicamente verdadero o falso únicamente. ¿Por qué 2 que está por aquí? Existían dos proposiciones que serían P y la Q, ¿sí o no? ¿Sí? De ahí viene esa información. Así que elevando 2 a la 2 sería un total de 4, ¿sí o no? ¿Sí? 4. Aquí tengo 4 filas. Bien, de ahí viene prácticamente toda esa información. Si hubiesen 3 proporciones, sería 2 al cubo, sería 8, o sea, por aquí habrían 8 elementos. ¿Ya? Así sucesivamente, ¿no? Bien, como dijimos, es muy importante reconocer esa información. Ahora, aquí ya tengo prácticamente su respuesta, ¿ya? Pero vamos a también armar esta respuestita de cómo sale esta respuesta exactamente. Así que vamos. Otra vez tenemos por aquí el conector I. Y sabíamos de que I en la I se convertía en verdadero siempre y cuando ambas sean verdaderas, ¿sí o no? Solamente en ese caso nada más. O sea, este caso. Ambas son verdaderas, aquí será verdad. Entonces, los demás serían falsos porque aparece un falso por lo menos, ¿sí o no? ¿Sí? Listo. Aquí tengo la negación de P. O sea, solamente negamos a todo esto nada más. Sería entonces falso, falso, verdadero y verdadero, ¿sí o no? Estamos negando únicamente. Ahora unimos, ¿sí? Ahora unimos la siguiente. A ver, unimos esta con esta para llegar a esta. Pero en este caso vemos que el conector es la I. Recordemos que en el conector I se convertía en verdadero siempre y cuando ambas sean verdaderas, ¿sí o no? ¿Existe algún caso como esa? No, no hay ninguna donde ambas sean verdaderas. Por lo tanto, todas serían falsas, ¿sí o no?
Así que si todas son falsas se le conoce como contradicción, ¿sí o no? ¿Sí? Así sería. Y lo mismo, obviamente, trabajamos por acá también. Lo mismo, ¿correcto? Así que trabajemos o trabajen ustedes ya. Así que este caso ya queda para ustedes, para que trabajen, ¿no? Aquí tengo ya la respuesta, obviamente, que sería esto contingencia, porque aparecen al menos un falso y al menos también un verdadero, ¿sí o no? Sí aparecen ambos casos. Ahora, veamos algunas leyes. Esto prácticamente sirve para simplificar una proposición un poquito más extensa normalmente en sí, ¿ya? Para eso sirve este caso, ¿sí? Tenemos la idempotencia, la conmutativa, o sea, si cambiamos el orden, no importa, no pasa nada, es como la suma, es como si estuviera sumándose 4 más 6, es lo mismo a decir 6 más 4, ¿sí? Es lo mismo, así que eso se llama conmutativa. Si lo cambias de orden, de posición, no altera nada al final el producto en sí. A eso se refiere con conmutativa. Y de potencia, si ambas son iguales, al final es lo mismo todo, es lo que dice ahí. Distributiva. Distributiva también se puede distribuir como la suma. Supongamos que la O, recordemos que la O es como si fuese un más, ¿correcto? La O es como si fuese un más y la I es como si fuese una multiplicación exactamente, ¿ya? Así que también se puede distribuir, sí, también se puede distribuir. Uno para cada uno se distribuye, ¿ya? Es muy importante ya también saber la distributiva. Recordemos que también se puede distribuir, ya dijimos ya. Asociativa, es lo mismo prácticamente, ¿no? Asociativa, no pasa nada prácticamente si tenemos 4 más 3, luego más 5, es lo mismo asociar como 4 más 3 más 5, sí, a eso se refiere prácticamente con asociativa, así que al final no altera nada el producto al final, ¿sí? No hay problema en este caso, pero siempre y cuando ambas sean igualitas, o sea, los conectores sean igualitas, como esta que está por acá, mira, o sea, me refiero a estos conectores que se encuentran por aquí, tienen que ser idénticos los conectores al final, para poder aplicar la asociativa. ¿Sí? Tampoco no lo vayan a aplicar en todo, ¿sí? Tengan mucho cuidado en esa parte. La identidad. La identidad solamente es cuando se operan con un valor de verdad prácticamente. Por ejemplo, si operamos P o verdadero, recordemos en la O, ¿ya? En la O pasaba algo muy importante, ¿sí o no? Si aparecía verdadero en algún caso, al final todo se convertía en verdadero, ¿sí o no? Prácticamente ahí viene esta información que está por acá. En la I, ¿ok? Si aparece un verdadero, al final sale la misma proporción. ¿Correcto? Ahí está. Lo mismo por acá tenemos otra información. A ver, mira por aquí. Si tenemos la O y aparece un falso, automáticamente sale la misma proporción nada más. ¿Ve? Lo mismo con la I también. ¿Sí? Aquí tenemos prácticamente casi similares. Si en la I aparece un falso, automáticamente todo se convierte en falso ya. Se usa mucho también esa pequeña información. Complemento. Ya complemento sería negar nada más únicamente. Si negamos la misma proporción y le conectamos con el O y al final sale, dice verdadero, ¿sí? ¿No? Es lo que indica por aquí. Lo mismo con la I también. Morgan, también se usa mucho el caso de Morgan, o sea, de solamente distribuir la negación nada más, a eso se refiere, ¿sí? Distribuir y cambia por si acaso el conector. Si antes era O, cambia a I exactamente, ¿sí? Es muy importante reconocer esa pequeña información que está por acá. O sea, esto me refiere. Si es I, aquí se convierte en O, ¿sí? Si es O, se convierte en I, tal cual. La bicondicional, a ver, la bicondicional. Aquí tengo su equivalencia, ya te lo dejamos ahí nomás. Tenemos también la absorción, ¿sí? También esto se usa mucho al momento de simplificar, esto sí es muy importante conocer también, la absorción. Sí, mira, si por aquí se conecta la misma proposición, si por aquí conectamos la misma proposición, pero aquí conectamos con la I, al final sale la misma proposición que está afuera nada más, la misma, tal cual, sin modificar nada. Lo mismo pasa con la O también. Sí, prácticamente idéntico nada más, pero siempre y cuando estas proporciones sean prácticamente opuestas, ¿correcto? En la O, siempre y cuando aparezca una negación adentro, sabemos de que aquí sale para afuera, pero tal cual el que estaba afuera en sí. ¿Sí? El que estaba afuera y lo conectamos con la Q usando este conector que está por acá. Es muy importante usar esta información también. La condicional pasa lo mismo, eso también se usa mucho la condicional, ¿sí? Se usa mucho también la negación de P o Q, o que se convierte en eso nada más. O sea, negamos la primera y lo conectamos con la O, luego la siguiente proporción. La doble negación, a ver, doble negación, aquí está. Simplemente si negamos dos veces, al final se convierte en la proporción original nada más. Circuitos lógicos, ¿ok? La conjunción o la I, normalmente las proporciones siempre van a estar conectados en serie. Es como si conectases unos focos en serie, ¿sí? En el mismo cable, digámoslo, así como aquí se nota por acá. Mismo cable, se conectan todos. Y al final, como están en el mismo cable, si hacemos fluir, digámoslo, agua, ya, agua en un tubo, ¿sí? Si hacemos fluir agua en este tubo, al final va a pasar por acá y también por acá, ¿sí o no? Y de ahí viene el conector I, ¿ok? Siempre y cuando estén conectados en serie. En la disyunción,
Ya, si hacemos fluir agua por esta parte, el agua prácticamente pasaría por arriba o bien por abajo, sí o no, pero no a la vez por los dos lugares, sí o no, ¿sí? Así que pasarían por lugares diferentes, sí o no. Prácticamente su gráfico sería un cuadrito como este. Así que si en tu caso ves un cuadro como esa, automáticamente se convierte en la O nada más. Muy importante también reconocer esa información, en la O. Por aquí tengo la O nada más. Aquí, como mencionas, se conectan en paralelo. La negación. Es como apagar exactamente este switch. Apagas y no pasa nada, ¿sí? Apagas nada más. Negar. O sea, estás limitando a que no pase el fluido por esta parte, el líquido. Ejemplito 1, dice simplificar la siguiente proposición. Simplificamos. ¿Bien? Ahí está, hagámoslo ahorita, mira. Aquí tengo entonces, ¿recuerdas en qué se convertía cuando aparecía entonces? En la negación de la primera acción. Así que por aquí copiamos tal cual lo demás, negación de P y seguimos, aquí tengo, dice que negamos a la primera, así que negamos a la primera, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos, negamos a la primera y copiamos la siguiente tal cual, ¿correcto? Es lo que indica, ¿sí o no? ¿Sí? Así que por aquí con negación de P, O, recordemos que se conectaba con la O, y siguiente caso sería la Q, nada más, tal cual copiamos, ¿sí o no? Mira, en esta parte podemos verificar de que estas proposiciones se repiten, se repite, se repite. Aquí tengo el conector I y por aquí tengo el conector O. ¿Te acuerdas en qué se convertía este caso? Yo sé que sí. Solamente se convierte en la proposición que está afuera, ¿sí o no? ¿Sí? Sería no P. Conectamos con la I. Finalmente sacamos la Q que está por acá nada más. Y esto sería la solución para este problemita. Únicamente de esta manera podemos aplicar este caso. Y las propiedades que aplicamos fueron las siguientes. Serían la condicional y la absorción. ¿Sí? Sencillo, no prácticamente siempre cuando uno practica, obviamente, ¿no? Porque si uno no practica, al final va a ser complejo. ¿Sí? Por lógica, ¿no? Al siguiente ejemplito, al toque más. Indicar cuántas verdades existen al desarrollar la siguiente proposición. Ok, obviamente tenemos que hacer una tablita. Como aquí tengo únicamente dos proposiciones nada más, que es la P y la Q, al final las dos mismas se repiten en toditas, así que ¿qué hacíamos? Elevamos al cuadrado, ¿sí o no? Sí, sabíamos de que una proposición tiene únicamente dos valores de verdad, que serían verdadero y falso, ¿sí o no? Sí, así que 2 a la cantidad de proposiciones tengo 2 nada más. ¿Esto cuánto vale? 4 por aquí colocamos, ¿sí? O sea, eso indica de que por aquí dibujamos 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas, tal cual nada más. Empezamos de esta proposición. Primero por aquí escribimos de uno en uno intercalado, verdadero, falso. Por aquí también lo mismo, verdadero y por aquí también falso, intercalamos nada más. Como aquí escribí 1, multiplicamos por 2 nada más, así que 1 por 2 sería 2, doble por aquí. Sería verdadero, verdadero, por aquí sería falso, falso. Y si hubiesen 3 por acá sería prácticamente el doble de esta, o sea 4. ¿Sí? 2 por 2, 4 ya sería la siguiente. ¿Ya? Muy importante reconocer esa información. Listo, ya tengo prácticamente esa información muy importante. Así que comenzamos a completar. De preferencia, copiamos, porque como aquí está negado, copiamos tal cual, negamos en sí la proposición P, ¿sí? Así que si aquí era verdadero, se convierte por aquí en falso. Falso, falso, y la siguiente verdadero, verdadero, si no. La Q no pasó nada, así que copiamos tal cual la Q. Copiamos verdadero, falso, falso, nada más, ¿sí? Lo mismo por acá también, ¿sí o no? ¿Sí? Lo mismo copiamos. La Q se copia tal cual sería verdadero, falso, copiamos tal cual. Negación de P, negamos a P, sería falso, falso, verdadero, verdadero, ¿sí o no? Sí, es muy importante reconocer, ya dijimos. ¿Sí? Bien, ahora, siguiente. Trabajamos ahora uniendo estas dos. Recordemos que en la condicional se convertía en verdaderos si ambas eran igualitas, ¿sí o no? Sí, iguales. Si ambas son iguales, entonces al final se convierte en verdadero, ¿correcto? Así que por aquí tenemos aquí dos iguales, así que por ahí colocamos simplemente verdaderos nada más, ¿correcto? Colocamos por aquí verdaderos. Verdadero, verdadero, por aquí sería falso porque ambas son diferentes, ¿correcto? Es la información que decía la tablita de la bicondicional. En la condicional se convertía en falso siempre y cuando la primera sea verdadero y la segunda falso, ¿sí o no? Así que aquí tengo ese mismo caso, ¿correcto? Por aquí colocamos falso. Los demás serían exactamente verdadero porque no tenemos otro caso más similar a eso. ¿Listo? Aquí no pasó nada, así que por aquí seguimos. Salimos del paréntesis que estaba por acá. Salimos. Esto sería 1. 2 también se resuelto. 3 sería la negación de todo esto. ¿Sí? Negamos prácticamente a toda esta información que está por acá. Marcamos, negamos únicamente a todo esto que está por acá, negamos. Negamos entonces, sería verdadero, falso, falso, falso. ¿Sí o no? Sí, estamos únicamente negando a lo que marcamos. Luego tenemos el conector I. Pero recordemos que para unificar a este conector I tenemos que unir 1 con 3, ¿sí o no? Sí, tenemos que unir 1 con 3 porque estamos multiplicando este valor con este valor que está por acá prácticamente. Bien, vamos, tengo la I. Recordemos que en la I pasaba que se convertía en verdaderos, o sea, si ambas eran verdaderos, ¿correcto? En la I.
¿Existe ese caso? No existe. O sea, recordemos que estamos unificando únicamente estas dos que están por acá. Esta que está por aquí y esta que está por acá. Estamos unificando para llegar a dónde? Para llegar a mi solución final. ¿Sí? Y en este caso no encontramos ninguna donde ambas sean verdaderas, ¿sí o no? Todos son falsos, se combina prácticamente. ¿Sí? Por lo tanto, todo se convierte en falso. Todito se convierte en falso. Por lo tanto, no existe ninguna verdad. Por aquí colocamos 0 verdades. Y esta sería la solución para este problemita, porque recordemos que esto era mi conector principal.